Buenas noches, me presento. Mi nombre es Andrea Herrera y en esta presentación voy a explicar lo que es la metanogénesis en presencia y sin la presencia de citocromos. Lo primero que hay que saber es que la metagénesis es un proceso biológico que ocurre principalmente utilizando las arqueas metanogénicas y tenemos como producto final lo que es el metano, en donde el donador es el H2 generalmente y el aceptor es el dióxido de carbono. Este proceso también se da en condiciones estrictamente anaerobias y en ambientes como digestores anaerobios, rumiantes, etcétera. Ahora bien, para empezar, la metanogénesis sintocromos, estas arqueas no pueden generar gradientes de protones, principalmente porque no tienen citocromos ni cadenas de transporte complejas. Así que utilizan una enzima metiltransferasa para formar esta fuerza sodio motriz para impulsar el ATP sintasa. Este tiene una explicación en cuando la Tierra era primitiva, era no oxigénica y las membranas eran permeables a protones, y el sodio era más estable como gradiente, es decir, las membranas primitivas no podían retener el hidrógeno y si los protones, o sea, y si los protones atravesaban la membrana sin pasar por la ATP sintasa, el gradiente se pierde. Y si este se pierde, obviamente no puede girar, la célula no produce ATP y tendría muy poca energía para crecer y mantener funciones. Entonces, en esta etapa anoxigénica, el sodio era o sea, mantenía el gradiente bastante estable, y esto permitía a las arqueas sin citocromos generar ATP de manera más confiable. Unos ejemplos de estas arqueas eran los Metanococcus y las Metanobacterium. Y ahora bien, los cofactores que participaban en esto eran la coenzima F420, las ferredoxinas. Estas ayudan a transferir los electrones de moléculas donadoras a las enzimas para producir metano. La metanofenacina, el HDRABC, este que ayuda a regenerar las coenzimas para permitir que el ciclo continúe. Estos principalmente reemplazaban la función que otros sistemas que cumplen con los citrocromos en la presencia de estos. Ahora bien, los sustratos dependen exclusivamente del H2 y del dióxido de carbono, es decir, o sea, solo pueden usar un número limitado de compuestos como fuente de electrones y carbono. O sea, esto hace que su metabolismo sea mucho más simple y ancestral. Ahora también el formiato funciona también de manera similar al hidrógeno, entonces también podían depender de este sustrato algunas. Ahora, como eficiencia energética era muy baja, era de 0,25 ATP por molécula de metano, y esto explica básicamente su crecimiento más lento, o sea, sirve para mantener funciones específicas como crecimiento, división, o sea, y gracias a esto, o sea, solo o sea, podían reproducirse en menos frecuencia y requieren más tiempo para colonizar ambientes. Ahora bien, la pentatogénesis con citocromos en este bombeo se presenta cuando la Tierra era oxigénica. Y esto no quiere decir que estas arqueas eran aerobias, sino que la presencia del oxígeno hizo que las membranas evolucionaran para mantener los gradientes de protones más estables. Entonces, con un gradiente de protones estable, la ATP sintasa podía girar continuamente y producir incluso más ATP. Ahora, las arqueas presentes eran principalmente las metanosarcina y la metanosaeta, y también se incorporaron los citocromos B y C que se encargaban de transportar electrones y bombear protones. Se formó esta fuerza protón motriz para alimentar el ATP sintasa que era mucho más eficiente, más estable y, bueno, moderno. Ahora, las proteínas clave para esto eran los citocromos B y C, que como dije antes, se encargaban de transportar electrones y transferencia de los mismos a través de estos para liberar más energía. El citocromo B se encargaba de la transferencia de electrones bombeo de protones de hidrógeno y el citocromo C transfiere electrones entre los complejos. También estaba el complejo HDRD que ayudaba a sostener la ATP sintasa. También la metanofenacina que elimina al complejo HDRD para bombear los protones actuando como un puente eléctrico. Como sustrato, estas arqueas son más flexibles, pueden producir ATP a través de una variedad de moléculas como el acetato, el metanol, metilaminas.
Y esto les, o sea, les daba una ventaja de adaptabilidad también, aumentaba su eficiencia de velocidad de crecimiento en comparación con las arqueas en citocromos, y su eficiencia energética era mucho mayor a las de citocromos. Por cada molécula de metano se producía, la arquea obtiene un medio o un ATP. Entonces, por eso su crecimiento es más rápido y pueden habitar una mayor diversidad de entornos. Entonces, o sea, aquí se puede ver que los citocromos son los que permiten esta eficiencia y mejorar el gradiente de protones. Ahora, como datos adicionales, se investigó que se encontró investigaciones de rutas metanogénicas dependientes o no de citocromos, en donde la ruta hidrogenotrófica puede utilizar o no los citocromos. La ruta cetoclásica es específicamente con citocromos, y la metiltrófica también es con citocromos. Como se puede ver en la imagen, se pueden ver tanto el aceptor como el donador obteniendo un producto. En las tres, obviamente, se obtiene el metano. Y también están las aplicaciones y su importancia actual, en donde se lo puede aplicar como biogás en el medio ambiente, en microbiología como modelo de estudio, y también la biotecnología para control de emisiones y producción de combustibles. Entonces, ahora bien, como conclusión, abarcando todos estos datos, tenemos que obviamente en la Tierra primitiva, cuando era no oxigénica, los océanos eran ricos de sodio, las membranas eran permeables al hidrógeno, al protones de hidrógeno, favorecían al sodio. Entonces, más bien posteriormente, las membranas eran menos permeables y se dio el desarrollo de citocromos y permitió aprovechar estos protones para ofrecer mayor rendimiento energético prácticamente. Entonces, o sea, en las metanógenos sin citogramos era menos ATP, se generaba menos ATP, tienen menos energía disponible para crecer y crecen mucho más lento. En los metanógenos con citocronos generan más ATP y les permite crecer mucho más rápido y reproducirse más fácilmente. Eso básicamente en cuanto a la presentación, y muchas gracias.